es que ya se me... Uno sobre infinito es cero. Muy bien, Freddy. 1 sobre infinito es 0, entonces por lo tanto x tiende a 0. Entonces vamos a cambiar la variable. Ya va a ser el límite de x cuando tiende a 0, ¿de quién? Donde esté 1 sobre n vamos a meter la x, o sea, seno de x sobre x. ¿Y qué va a pasar, muchachos? Este límite, si lo conocen de diferencial, tiene una característica como muy sencilla, y es que es como una identidad. O lo pueden probar que este límite da 1 aplicando pues L'Hopital. Es sencillo. La de abajo da 1 y la de arriba da coseno. Entonces simplemente muy fácil. Pero este se lo pueden saber de memoria. Simplemente da 1. Muchachos, entonces esto nos dio una constante. Nos dio que 1 es pues la constante que necesitábamos mirar en el límite, y esa constante es mayor a 0. Por lo tanto, como la serie de B sub n diverge, entonces, ¿qué va a pasar? Por prueba de comparación en el límite, la serie que yo tengo me diverge. ¿Listo? Entonces, simplemente es como aprenderse en los 3 posibles casos que puede pasar. Casi siempre se va a comparar con esto, con 1 sobre n. O también pueden comparar con cualquier p serie, o sea, n al cuadrado, 1 sobre n a la 3. Ya simplemente es dependiendo en cuál caso le va a quedar más grande. Recuerden que estas p series mayores a 1 convergen para p mayor a 1. Muchachos, ¿estamos listos hasta acá? ¿Estamos bien? Tengo una pregunta. Sí, dime. ¿Siempre es necesario que B sub n sea mayor a sub n para aplicar ese criterio de comparación en el... Sí, ese es el primer criterio. Ah, bueno, espérame, yo confirmo eso, porque la prueba de comparación, simplemente la prueba de comparación, sí me exige que ese B sub n sea mayor. Dame un momento, yo rectifico acá. Pero creo que sí es necesario que sea mayor. Ah, no, bueno, se salvaron. En la prueba de la comparación, simplemente sí me exige que ese B sub n sea mayor. Pero en la prueba del límite, aquí aplicamos fue la del límite. Aquí lo único que me va a importar es que A sub n y B sub n sean positivos. Positivos. Si van a aplicar la prueba de comparación en el límite. O sea, si aquí tienen una serie alternante, ya no pueden aplicar el criterio de comparación en el límite. ¿Por qué? Porque este A sub n toma valores negativos en algunos n. Entonces ya no sería positivo. Entonces tampoco lo pueden comparar con un B sub n alternante, porque pues no tendría sentido, eso sería negativo. Lo único que nos va a importar entonces es que A sub n y B sub n sean positivos. Listo. Tenían los dos teoremas ahí copiados al lado y entonces se me trocaron. Pero no, es la misma idea pues de esta que hicimos, pero la única condición es que B sub n y A sub n sean positivos. Eso sería lo que hay que tener en cuenta. Listo, entonces ahí no me importa si B sub n es más grande o más pequeño que A sub n, no, solo es que sean positivos. Listo. Gracias, José Manuel, por hacerme caer en cuenta en eso. Listo, entonces continuamos. En este otro ejercicio también nos preguntan lo mismo. Convergencia y divergencia de la serie. Entonces en este nos dicen que la serie es sumatoria de coseno de x a la n. Vea pues que aquí ya no nos confundieron, pero nos tocaron las cosas. Tengo una x a la n. O sea, a medida que esta sumatoria vaya aumentando, los exponentes de coseno de x van aumentando. Muchachos, yo puedo llevar esta serie a qué forma. ¿Cómo a qué serie yo la podría llevar más fácil? Ah, bueno, aquí me dicen que es desde cero. Desde cero, importante. A una geométrica, muy bien. Muchachos, si yo tengo una serie de este tipo, una serie de x a la n, pero las n's empiezan en cero,
yo puedo llevar esto a una geométrica, no sacando factores del exponente, sino cambiando el límite del sumando, o sea, con n igual a 1, hasta infinito, de x a la n menos 1. ¿Por qué? ¿Cómo pueden probar esto? Simplemente expandan esto. Esto sería x a la 0 más x a la 1 más x a la 2, así hasta el infinito. Entonces, si yo ya quiero tener la forma geométrica, ¿qué tengo que hacer? Simplemente me tiene que dar esta misma equivalencia. O sea, ya voy a poner a que empiece en 1, pero me tiene que dar esto mismo. O sea, x a la n menos 1, cuando n empieza en 1, o sea, 1 menos 1, 0. Más, ya n vale 2, x a la 2 menos 1, 1. Ya n vale 3, más x a la 3 menos 1, 2. O sea, simplemente para llevar esto a una geométrica, simplemente cambien el inicio del n, solo cuando tenga esta forma. Cuando sea algo a la n. Si ya tiene más factores, no creo que funcione el truco. Pero listo, entonces espero pues como que esta edita esté clara. Entonces, con esta misma idea, yo voy a cambiar esto. Voy a decir que n va a empezar en 1 y coseno de x va a ser a la n menos 1 por esta propiedad. Listo. Entonces, teniéndolo así, ya tenemos una geométrica. Nosotros sabemos que una geométrica converge ¿cuándo? ¿Quién me dice? Que me olvidó. ¿Quién me dice cuándo converge una geométrica? Cuando valor absoluto de R es menor que 1. Es menor que 1, muy bien. Entonces, ¿quién es R? R es coseno de x. Coseno de x es menor que 1. Ojo, recuerden que coseno de x es menor o igual a 1. Entonces, tenemos que ver es para qué valores de las x se cumple la desigualdad. Entonces, pregunta, ¿coseno en qué valores da 1? ¿Coseno en qué valores da 1? Si ustedes cogen en la calculadora y hacen coseno, no sé. De 0. De 0 da 1. En 90. Coseno de 90 no. En coseno de 90 da 0. Coseno de 180 da menos 1. Entonces, en los factores múltiplos de pi, coseno me va a dar 1 o menos 1. Recuerden que este valor absoluto lo que me quiere decir es que es menos 1, coseno de x. Entonces, para poder que esta serie converja, coseno siempre tiene que estar entre menos 1 y 1, pero sin llegar al 1. ¿Y cuándo llega al 1? Cuando la x es múltiplos de pi. Háganlo. Si la k es la constante que me indica los múltiplos. Entonces, háganlo. Si k vale 0, pues la x me va a valer 0, coseno de 0 me da 1. Si la k vale 1, va a ser x igual a pi, o sea, 180. Coseno de pi es menos 1. Luego, si la k vale 2, va a ser 2pi. Coseno de 2pi es 1. Entonces, en todos estos factores de pi, coseno me va a valer menos 1 y 1. Y yo tengo que hacer es que sea menor a 1. Entonces voy a decir que esto va a converger si la x es diferente de k por pi. Recuerden pues que k es un número natural. Un número natural. Entonces, ¿esto a qué va a converger? Como ya probamos que coseno sí está entre menos 1 y 1 para estos valores de x, entonces esto converge a 1 sobre 1 menos r, que es coseno de x, si x es diferente de k por pi. Listo, está claro este ejercicio. Si le cambian por seno, pues simplemente va a ser prácticamente lo mismo, solo que seno ya no se vuelve 1 ni menos 1 en los factores de pi, sino creo que en los de pi medios. Yo miro acá. Seno de 0, seno de 90. Sí, seno ya se convierte en menos 1 y 1 en los factores de pi medios. Entonces, muchachos, claro aquí por qué llegué a esta conclusión de que x tiene que ser diferente acá por pi.
Tengo una pregunta. Ahí el Sí. n-1 sería 1 sobre coseno de x. ¿No sería el a? ¿Dónde acá? Sí. Aquí el A es 1. ¿Verdad que el A siempre es la constante que está multiplicando a esto? Y aquí tenemos 1. Y la formulita me dice que eso converge a A sobre 1 menos 0. Entonces, como el A es 1, pues queda 1 sobre 1 menos coseno de x. Ah, listo. Y cuando está en 1, la fórmula es n-1 y no solo n. Ah, ya. Cuando es x a la n. ¿O qué? No te entendí eso ahí. Ah, y que a veces hacen como que el primer término y otras veces, pues yo pensaba que había que bajar ese -1 como 1 sobre coseno de x. Pero, Ok, pero no, pues sí, esa es la forma. listo. Ok. Bueno, entonces sigamos con otro ejercicio. Hagamos otro de comparación en el límite. Entonces nos dicen lo mismo, calcula la convergencia y divergencia, eso va a ser como los ejercicios típicos, lo que sí o sí va a caer en el parcial, ya es simplemente la pregunta es, ¿por qué método me va a tocar resolverlo? Si ustedes le dicen, resuelvan esta serie por este método, pues ya ahí tienen un golazo, si estudiaron pues la teoría y los métodos. Entonces, en este caso nos dicen, resuelva la serie con la sumatoria de n igual a 1 hasta 1 sobre n por 2 a la n. Muchachos, ¿qué idea tendrían para resolver esta serie? Fíjense que si ustedes pensarían en aplicar la prueba de la integral, primero tendrían que demostrar que esta sucesión decrece, y si decrece, pues podrían aplicar la integral, pero ¿qué va a pasar? La integral de esto es un poquito como feita. Si ustedes tienen 1 sobre x a la 2x, es como feita. Prueba de la raíz, podría ser, podría ser, pero hay que notar algo. Esta sucesión es positiva. Sí, esta sucesión es positiva. Calcular un límite de esto está como breve, y más si la voy a dividir por algo. Entonces yo simplemente la voy a comparar en el límite con esta otra sucesión. Con una vez con la serie de p sub n, que va a ser la serie de 1 sobre n al cuadrado. Pregunta, ¿también es positiva? Sí, también es positiva. ¿Y qué pasa con esta serie? ¿Converge o diverge? Converge. Es, es que es una serie P, ¿no? Sí, convergen porque es P serie. P serie. Con P igual a 2 y eso es mayor a 0. Ah, creo que es mayor a 1. Sí, mayor a 1. Mayor a 1. Te rectifico acá. La condición de P serie. Sí, mayor a 1. Entonces, por esto, esta serie converge. Entonces, va a aplicar la prueba de comparación en el límite, que me dice que simplemente haga el límite de n infinito de la sub n, que es este, 1 sobre n por 2 a la n, sobre esta otra sucesión. Entonces, pues por regla de la orejita, 1 sobre n al cuadrado, me va a quedar como el límite de n cuando tiende a infinito de este n al cuadrado sube, n al cuadrado, sobre n por 2 a la n. Esta n con esta se pueden cancelar y me va a quedar el límite de n cuando tiende a infinito, ¿de quién? De n sobre 2 a la n. Muchachos, ¿cómo calculamos ya ese límite acá? Se divide por el mayor, Se divide por el mayor que por el n. por el n. Entonces, bueno, hagamos lo que dice. No sé. Entonces, esto me quedaría como 1 dividiendo a n por arriba y abajo, y esto me quedaría como 2 a la n sobre n. Eso es lo que dices. Sí. Bueno, aquí podemos notar es que vamos a volver a lo mismo, porque aquí por ley de la orejita ya se subiría. O si tomamos el límite directamente, bueno, esto creo que es una propiedad. 2 a la infinito sobre infinito, ¿eso qué da? Eso da algo.
Mm, Es que yo sé que este límite me da 0, pero no recuerdo la condición por la que la resolví. El hospital. La derivada de 2 a la n. Eso toca por... Ah, bueno, sí, es por ahí. Es por ahí, por L'Hopital. Entonces hagamos L'Hopital. Entonces la derivada de n es 1. Y la derivada de 2 a la n, ¿quién se la sabe? Ya toca por implícitas, si no estoy mal. A ver, hagámosla aquí en Wolfram en una carrerita. Simplemente es derivar, pero después ya les digo por cuál método. Esta derivada nos va a dar 2 a la n, logaritmo natural de 2. Pregunta, ¿sigue habiendo indeterminación? No, ya es infinito abajo. Ya 0. Entonces ya nos dio el 0. Pregunta, en el teorema de comparación en el límite, ¿qué pasa si nos da 0? ¿Cuál es la condición? ¿Qué se puede concluir si el límite nos da 0? Si el límite nos da 0 y yo sé que la serie de B sub n convergen, entonces con toda seguridad el A sub n va a converger. Converge. ¿Por qué? Por prueba de comparación en el límite. Listo, ¿alguna duda de acá? ¿Alguna duda de este punto? Simplemente es coger una serie positiva y que yo sepa qué le está pasando. Obviamente, si usted coge una serie que cuando haga el cociente se le vaya a cancelar algo. Por ejemplo, aquí se nos había cancelado una n. O sea, la simplificamos. Y tomamos el límite y ya dependiendo de lo que es el límite, concluyo algo. A partir de la serie que yo tomé, como yo tomé una que converge y el límite me dio 0, con toda seguridad, la serie a su n va a converger. ¿Qué va a pasar? Si usted coge aquí una que diverge y el límite te da 0, no puedes concluir. Tú puedes concluir si sacas con una que diverge, siempre y cuando que te dé una constante mayor a 0 y que te dé infinito. En ese caso, sí diverge. Muchachos, ¿vamos bien hasta acá? ¿O están enredados con la comparación en el límite? ¿Quiere que hagamos otro ejercicio de comparación en el límite o seguimos? Sí, por favor. Otra comparación en el límite, listo. Espera, busco acá. Esa comparación en el límite es lo mismo que comparación de series. No, en comparación de series, sí la tengo que comparar con una necesariamente mayor. Incluso ese es más fácil, pues porque no hay que hacer un límite, simplemente en comparación, lo único que tú necesitas es esto, que se cumpla que el ASUN que nos den es mayor a 0, o sea, positivo, y yo necesito encontrar una sucesión más grande, pero que yo sepa qué le está pasando. Y ya me dice, si la serie de B sub n converge, eso es por teorema de fricción o el teorema del sándwich. La sucesión A sub n, o sea, la pequeñita, converge. Converge. O yo también puedo encontrar una más pequeñita a la que me den, y si esa más pequeñita diverge, la más grande diverge. B sub n diverge. Entonces ustedes, para la prueba de comparación, simplemente pueden encontrar una asociación más grande que converja, perdón, una serie más grande que converja a la que te dan. Y como la más grande converge, la que te dan tiene que converger. O pueden encontrar una más pequeñita a la que te dan y que diverja. Y si diverge la pequeñita, entonces la grande también tiene que diverger. ¿Listo? Después ya ver, hagamos otro ejercicio. Bueno, tienen por ahí ejercicios de comparación en el límite. Espera, yo busco que se me perdieron los tallercitos. Ah, bueno, aquí encontré uno. Entonces nos dicen lo mismo. Encuentre si la serie converge o diverge.
Y ya nos van a decir aquí la serie. Es 1 sobre n a la 3 más n al cuadrado. Entonces, ¿con cuál serie la compararían? Tiene que ser, recuerden, una positiva, si voy a comparar en el límite. Entonces, ustedes aquí pueden armar cualquier P serie. ¿Cuál sería la idea? Como que cuando yo haga ese cociente, se me cancele algo o se me simplifique. Entonces, ustedes aquí podrían coger como n 1 sobre n al cuadrado o 1 sobre n al cubo. Yo voy a coger como b sub n a 1 sobre n al cubo. ¿Por qué? Porque esto converge, es positivo y pues converge por P serie. P igual a 3 y eso mayor a 1. Entonces ya teniendo que tengo una serie positiva y que converge, voy a aplicar la regla del cociente y el límite. Entonces el límite va a ser el límite de n cuando tiende a infinito de la sucesión que me dan, o sea, n al cubo más n al cuadrado sobre 1 sobre n al cubo. Aplicando leyes de extremos o la regla de la orejita, eso se convierte en el límite de n cuando tiende a infinito de ¿quién? De n al cubo sobre n al cubo más n al cuadrado. Bueno, aquí el truco es simplemente compararla con una P serie, pero que tengan el mayor exponente de la que me dan. ¿Por qué? Porque aquí yo ya por una propiedad del límite puedo dividir arriba y abajo por n al cubo y esto se me va a simplificar mucho para calcular el límite. Entonces, si yo divido por n al cubo arriba y abajo, me va a quedar 1 sobre 1 más 1 sobre n. Claro, ¿por qué llegué hasta acá? Bueno, este es el límite. El límite de n cuando tiende a infinito. Sí, listo. Entonces, ¿cuánto me da este límite, muchachos? Me va a dar 1, muy bien. Entonces, ¿qué se puede concluir? ¿Converge o diverge esta serie? Converge. Converge, muy bien. ¿Y me quiere decir por qué? ¿Nos quiere decir por qué converge? Porque el 1 sobre n a la 3 es una P serie mayor a 1 el exponente, entonces Sí, bueno, la pero, otra también converge. Una converge y la otra converge también. Queda una bueno, constante. pero, ojo. Esta primera parte de explicar por qué esta serie converge está bien. Pero para explicar por qué esta otra converge, simplemente vas a decir, por prueba de comparación en el límite, porque nos dio una constante mayor a 1. Porque perdón, mayor a 0. Muy bien, Andrea. Si aquí nos hubiera dado 0, bueno, también hubiera podido pasar. Pero si nos hubiera dado infinito, no tendríamos cómo concluir. Entonces, simplemente les digo, miren bien las características de la prueba de comparación en el límite. Incluso las voy a volver a anotar acá, que es muy importante. Voy a anotar aquí la prueba bien formada. Entonces, les dicen, hay tres casos. Esto lo hice ayer, pero lo quiero volver a hacer. El límite de n cuando tiende a infinito del cociente a sub n sobre b sub n. Si esto me da una constante cualquiera, en este caso nos dio 1, y esa constante es mayor a 0, si yo sé que el b sub n converge, entonces la de a sub n converge. Recuerden que a sub n es siempre la que me dan, la que tengo que probar, y b sub n es la que yo hago. Y si el b sub n diverge, entonces la otra también diverge. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando el límite me dé una constante mayor a 0. ¿Qué pasa si esto ahora me da 0? No, me voy a obviar de este paso, pero es el mismo límite. Si nos da 0 y sabemos pues que la serie de b sub n converge, entonces la de a sub n también va a converger. Vean que en este caso, cuando el da 0, ya solo me sirve es para probar convergencia, no la divergencia. Y cuando este mismo límite me da infinito, y yo sé que la b sub n diverge, entonces la de a sub n también va a diverger.
Y este ya no me aplica para convergencia. El único caso que me aplica como para probar alguna de las dos es cuando me da una constante mayor a 0. Y ya pues dependiendo la que yo haya sacado. Si el B sub n que yo saqué converge, entonces a su n converge. Si el B sub n que saqué diverge, entonces diverge. ¿Listo? Bueno. Para que tengan en claro, pues simplemente te tienen como que aprender esas condiciones. No son difíciles de memorizar. ¿Cuál es la única condición para aplicar esta prueba? Que la UN y el B sub n sean positivos. O sea, no aplican para series alternantes. Si les aparece una serie alternante con un menos por ahí, ya saben pues por descartes que no pueden aplicar la prueba de comparación. ¿Listo? Entonces, continuemos. Vamos a seguir. Recuerden que la prueba de la integral la puedo aplicar siempre y cuando yo tenga una sucesión que decrezca, que sea positiva y ya simplemente puedo aplicar la noción de integral. Entonces, miremos cómo serían más o menos esos casos. Vamos a probar que una serie converge o diverge de esta sucesión. N por logaritmo de n. Entonces, ¿cómo harían esto? Aquí uno podría también compararla con el límite, solo que aquí ya va a ser más, bueno, la prueba de hacer por prueba de comparación. ¿Qué va a pasar? Va a ser un poquito difícil encontrar una sucesión mayor o una sucesión menor. Es para comprar la integral. Esta sale más fácil con prueba de la integral. Entonces, para aplicar la prueba de la integral, primero tenemos que probar que esa sucesión es decreciente y positiva. Pues ya sabemos que es positiva, no tiene aquí ningún menos. Simplemente probemos que es decreciente. Entonces, como probamos eso, saquemos el a sub n más 1, que sería 1 sobre n más 1 logaritmo de n más 1. Y apliquemos el cociente, o sea, sería 1 sobre n por logaritmo de n por n más 1 sobre logaritmo de n más 1. Espero que hasta aquí quedemos claros. Y preguntan, ¿cuál es mayor y cuál es menor? ¿El numerador o el denominador? El denominador. No. Ah. Fíjate bien, fíjate bien. O sea, en el numerador y el denominador son casi iguales. Pero ¿cuál va a crecer más rápido? Va a crecer más rápido el numerador porque crece uno más rápido que el de abajo. Vea que aquí tienes un n más 1 y abajo solo tienes n. Entonces, cuando n, por ejemplo, valga 1, aquí arriba ya hay un 2 y aquí ya hay un 2. O sea, el numerador siempre va a ser más grande. Por lo tanto, este cociente va a ser mayor a 1, o sea, decreciente. Porque el de arriba es menor que el de abajo. Entonces, como es decreciente y es positiva, con toda seguridad puedo aplicar la prueba de la integral. ¿Y qué me dice la prueba de la integral? Coja simplemente esa sucesión como una función de x. 1 sobre x logaritmo de x. E intégrela. ¿En qué límites? En los límites de esa serie. Pues esto va desde n igual a 2 hasta infinito. Entonces yo voy a coger la integral desde 2 hasta infinito. ¿De quién? De mi función 1 sobre x logaritmo de x. ¿Cómo puedo resolver esta integral, muchachos? ¿Alguna idea? ¿Qué puedo hacer? ¿Una sustitución por U partes? igual a logaritmo de x. ¿Cómo? De u, pues el u que sea logaritmo de x. Una sustitución, donde u es logaritmo de x. Bueno, aquí por dx, se me olvidó. Logaritmo de x. Y el de u, derivada del logaritmo de x, es 1 sobre x por dx. Y también voy a cambiar el límite. Voy a tomar que el límite cuando t tiende a infinito va a quedar entonces la integral desde 2 y donde esté el infinito pongo la t. Simplemente para resolver esta integral impropia. Y me va a quedar, ¿qué me va a quedar? 1 sobre u. ¿Por qué? Porque el de x el de u, perdón, es esto. De x sobre x. Y logaritmo de x está abajo, o sea, u. Entonces me va a quedar 1 sobre u por du. Esta integral es fácil de resolver. Me da
¿Cuánto? ¿Cuánto es más la integral de 1 sobre u? Me da logaritmo de x. El logaritmo de u. Perdón, ¿entre quién? Entre 2. Ah, bueno, como yo cambié... Ah, no, yo me puedo volver a la variable original, o si quiere cambiemos también los límites acá. Los límites de integración. Aquí me quedaría. Bueno, el t puede quedar igual, pero aquí me va a quedar logaritmo de 2. Logaritmo de 2. O mejor, hagamos ese intervalo, hagamos ese cambio más adelante. Infinito. Así iríamos cambiando los intervalos. ¿Saben? Pues eso ya se supone que lo deben saber. ¿Vamos bien o repito? Bueno, espero que estemos bien. De logaritmo de 2 y t. Ya simplemente sería evaluar los límites acá y luego tomar el límite. ¿Esto qué nos va a dar? Esta integral pues nos va a dar infinito. ¿Qué pasa? Nos está dando que es infinito, entonces ¿qué se concluye? Converge o diverge. Va, que aquí ya no se tienen que poner a pensar en propiedades de la serie, sino en la propiedad de la integral. Cuando ustedes tenían una integral impropia de infinito, ¿uno qué decía? Que diverge. Entonces, como esta integral me diverge, con toda seguridad la serie también va a diverger. Y si les da que converge, entonces aquí también converge. Entonces, o sea, se pueden pasar de un problema de una serie a un problema de una integral, que pues tenemos como más herramientas, es algo más sencillo de resolver. Y simplemente si la integral les da que diverge, entonces la serie también diverge. Y si les da que converge, la serie converge. ¿Qué condiciones tienen que pasar para que puedan aplicar la prueba de la integral? Que la sucesión sea decreciente y sea positiva. ¿Listo? Parce, ¿será que me puede volver a explicar cómo fue que puso los límites de integración ahí diferentes? Ah, ok. Teníamos este cambio de variable. U igual al logaritmo de x. Y teníamos esta integral. Pues habíamos llegado a 2, infinito, 1 sobre x, logaritmo de x de x. Entonces, el cambio a esto quedó bien. Pues sabes por qué llegamos a 1 sobre u por du. Sí, sí. Entonces, cuando ustedes hacen una sustitución, pueden hacer dos cosas. Cambiar los límites de integración acá y simplemente resolver la integral de 1 sobre u. Entonces, hagámoslo así. Entonces, cambiar los límites de integración, este es igual a x y esto igual a x. Entonces, como yo cambié ya términos de u, también tengo que cambiar los límites de integración, porque esos límites son cuando trabajo con las x, no con las u. Entonces, yo voy a reemplazar el 2 aquí y ya me va a dar el límite inferior para la u. O sea, va a ser u igual al logaritmo de 2. Y lo voy a dejar así expresado. Como no tengo calculadora, no sé cuántos logaritmos. Y lo mismo para el superior, o sea, u igual al logaritmo de infinito. ¿Cuánto es logaritmo de infinito? Infinito. ¿Cierto? Entonces vea que aquí ya cambiamos los límites. ¿Cómo es otra forma para no tener que cambiar los límites si les da pereza? Haciendo la regresión. O sea, usted primero deja aquí esto sin límites y resuelve esta integral. Esta integral te va a dar logaritmo de u. Pero como tú los quieres hacer con los límites de la x, simplemente vuelves a las x. O sea, donde esté la u, reemplazas el logaritmo de x. O sea, te va a quedar logaritmo de x. Y ya ahí sí con toda seguridad puedes evaluar en infinito y en 2. O si lo quieres con la u, evaluarías en infinito y logaritmo de 2. Listo. Y pues te tendría que dar lo mismo. Bueno, creo que eso respondería a la pregunta. A ver, hagamos otro ejemplo. A ver cuál está por aquí sabroso. Ya. Hagamos esto. Nos dicen en la serie de tangente inverso de n, sobre n al cuadrado más 1.
Muchachos, pregunta, ¿cómo vamos hasta acá en estos momentos con el taller? ¿Vamos bien? Buenos días a los que entraron después del saludo. Entonces tenemos que probar lo mismo, de si esta serie converge o diverge. Primero para esto, pues si queremos aplicar como la regla de la integral, tendríamos que demostrar que es decreciente. Entonces ese ejercicio se los voy a dejar a ustedes. Vamos a prueben que esto es decreciente. No la serie, sino la sucesión. Simplemente hacen a su n más 1 y luego hacen el cociente y miran cuál es más grande, si el numerador o el denominador. Entonces, esto les va a dar pues que es decreciente, pero si quieren hacen el ejercicio. Como es decreciente y es positiva, yo puedo aplicar la regla de la integral. Con los límites desde 1 hasta infinito. ¿De quién? De cambiar las n por la x, o sea, tangente a la menos 1 de x sobre x al cuadrado más 1 por dx. Muchachos, ¿por qué método puedo resolver esta integral? Noten que la derivada de tangente inversa de x es 1 sobre 1 más x al cuadrado. Y yo tengo esto en el denominador. Entonces yo voy a hacer a u como tangente inversa de x. U igual a tangente inversa de x. ¿Y quién va a ser el de u? El de u va a ser la derivada de tangente inversa de x, que es 1 sobre 1 más x al cuadrado por dx. Entonces ya simplemente voy a hacer la sustitución en esta integral. Y si quiere cambiamos entonces los límites. Cuando la x vale 1, la u va a valer ¿quién? Tangente inverso de 1. Tangente inverso de 1. Cuando la x valga infinito, el u va a valer tangente inverso de infinito. Tangente inverso en el infinito, ¿cuánto vale? ¿Y qué? ¿Pi medios o pi cuartos? No me acuerdo. Pi medios, vale pi medios. Ok. Vale pi medios. Listo. Entonces, ya voy a hacer simplemente la sustitución. Me va a quedar como la integral. En el inferior me dio que es tangente inverso de 1. Y en el superior me dio que es pi medios. Entonces, donde esté la tangente inversa, voy a reemplazar por la u. Y noten que todo esto ya lo tengo. Vea que está acá. Simplemente, pues aquí está en otro orden, pero recuerden que en la suma no me importa el orden. En la resta sí, ojo. La resta sí importa el orden de los términos, en la suma no. Entonces, como esto es igual a esto, entonces esto es du. Entonces me va a quedar u por du. Vea que ya me quedó la integral más sencilla de todos los tiempos. ¿Qué tengo que hacer para resolver esa integral? Sumarle 1 al exponente de la u, o sea 2, y dividir por eso, 2. Y ya evaluar en los límites, o sea, en pi inverso de 1 y en pi medios, perdón. Y entonces, muchachos, ¿esto me va a dar un número o me va a dar algo diferente? Aquí ya ni siquiera tendrían que resolver eso. ¿Esto con toda seguridad va a dar un número? Sí, va a dar un número. ¿Qué número? Pues no me importa, a mí solo me interesa saber si da infinito o menos infinito o da un número. Y esto me va a dar un número, o sea, me va a dar un número real. Por lo tanto, esta integral, perdón, converge. Y como esta integral converge, la serie también converge. Entonces vea que ustedes se podrían ahorrar muchos pasos. Vea que aquí ya no tengo ni siquiera que reemplazar. Simplemente ustedes analizan, ay, eso da un número. Entonces, ¿para qué me voy a matar ahí reemplazando, elevando eso al cuadrado y luego para mirar qué es el número? El número no nos interesa saber qué da un número. Y aquí con toda seguridad va a dar un número. Entonces, convergen. ¿Listo? Listo. Bueno, espero que estén bien. Bueno, quiero como que todos pensemos aquí un ejercicio. Bueno, aquí me encontré un ejercicio interesante. Está bacano. Aquí nos preguntan. Se parece un ejercicio de un parcial que no existe. Pues hagamos. Nos preguntan, determinen
determine los P para que converjan. Para que converjan. ¿Listo? ¿Y de quién? De esta serie. De n igual a 2 hasta infinito, de 1 sobre n logaritmo de n a la p. Listo, tenemos que encontrar los p's para que esta serie converja. Entonces, muchachos, ¿ustedes cómo afrontarían este ejercicio? Yo sé que aquí lo duro es afrontar el ejercicio. Yo sé que ustedes están entendiendo pues toda la teoría, cómo hacer cosas, pero afrontar los ejercicios ya es otra vuelta. Entonces hay que notar. Dependiendo del p, va a ser una serie, pues puede ser una serie negativa o no. También dependiendo del p, puede ser una serie decreciente o creciente. Ah, bueno, en el p no me influye en eso. Pero entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros las herramientas que tenemos para analizar la convergencia y divergencia de una serie, pues casi siempre son como por comparación. O sea, comparación en el límite o comparación con una más grande o una más pequeña. Pero esa simplemente es para decir converge o diverge. O sea, no va a llegar como una manipulación tan numérica. ¿Cuál es la única prueba que me da como una manipulación numérica? O sea, me da una igualdad. La integral hemos visto pues que manipulamos números, manipulamos muchos números. O sea, podría armar como una igualdad para poder despejar este P. O simplemente concluir algo más exacto. Entonces, esta pueden analizar también que es decreciente. Y como es decreciente, voy a aplicar simplemente la prueba de la integral. Entonces, yo voy a coger la integral desde n igual a 2 hasta infinito de 1 sobre x logaritmo de x a la p. Y voy a integrar esto por dx. Muchachos, ¿qué u puedo hacer? Esta sustitución incluso la hicimos ahorita. Hicimos que u es logaritmo de x y el de u es la deriva del logaritmo, que es 1 sobre x por dx. Vea que aquí ya tenemos todos los ingredientes. Voy a cambiar los límites. Cuando x es 2, la u va a valer logaritmo de 2. Cuando x es infinito, la u es logaritmo de infinito, que es infinito. Entonces nos va a quedar aquí como la integral desde logaritmo de 2 hasta infinito. ¿De quién? De 1 sobre u a la p de u. ¿Claros hasta acá? Sí, bueno. Entonces, notemos una cosa. Como esto era decreciente, yo puedo expresar esto como una integral. Y también puedo expresar esta integral como una serie o una sucesión. Entonces yo ya voy a decir como, esto lo puedo expresar como una serie. ¿Que va a ser la serie de quién? Desde n igual al logaritmo de 2 hasta infinito. ¿De quién? De 1 sobre n a la p. ¿Y esto qué es? Una p serie. Y la p serie, recuerden que converge para los p mayores a 1. Entonces ya sabemos que esto converge. Ya, acabamos. Si ven que es como un ejercicio muy sencillo, pero a partir de algo como muy teórico, de que yo puedo expresar eso como una integral. Y que luego la integral la podría también expresar como una serie. Entonces vea que aquí simplemente lo que hice fue como con la integral, con la sustitución que puede hacer las integrales, venir a verificar que esto se puede expresar como una p serie. Y ya después de tener de seguridad que es una p serie, puedo decir que para los p mayores a 1, eso va a converger con toda seguridad. ¿Listo? ¿Se puede repetir eso otra vez? ¿Cuál? Lo que acabo de decir. Sí. Okay. Que, bueno, entonces, como esta sucesión es decreciente, eso es lo que tienen que comprobar primero, es decreciente. Yo aquí pues yo ya lo asumí, pero eso es como un ejercicio que ustedes que muestren que es decreciente. Cuando es decreciente, con toda seguridad pueden aplicar la prueba de la integral. Como yo ya tengo una integral, puedo simplemente hacer una manipulación que es hacer una sustitución. Una sustitución es pues un cambio de variable y voy a llegar a esta integral. Entonces, como yo
puedo asumir esta sucesión como una integral, yo también puedo asumir esta integral como una sucesión. ¿Listo? Entonces, al asumir esta integral como una sucesión, puedo ver que ya está esta sucesión, pues, o sea, la suma de la sucesión, que es la serie, va a converger. ¿Por qué? Va a converger porque es una serie P. ¿Para cuáles P? Para los P mayores a 1. ¿Listo? Listo. Excelente. Ahora vamos pues a seguirían como ejercicios de series alternantes. Entonces, en series alternantes hay que tener lo mismo, siempre es como comprobar condiciones y ya. Hay que aprender a comprobar esas condiciones de manera bien. Entonces, en Leibniz hago un repaso cuando son series alternantes. Recuerden que las series alternantes son cuando tienen un signo menos, o sea, cuando tienen esta forma, una sumatoria de n igual a 1 hasta infinito, de menos 1 a la n, más 1, no sé, b sub n. Donde este término del menos 1 a la n más algo, o a la n, simplemente me va a decir si el primer término es el negativo o el segundo. Simplemente es alternante porque van menos, menos, o más, menos, más, así. Y ya pues tengo una sucesión. Entonces, para comprobar si esa serie converge o diverge, bueno, aquí el criterio de Leibniz es para demostrar que converge, bueno, sí, para comprobar las dos, simplemente el criterio de Leibniz me dice que B sub n pues sea positivo, eso siempre se cumple. Y que sea decreciente, B sub n decreciente. Entonces ahí tenemos que comprobar un primer criterio, decreciente. Listo. Y tengo que comprobar que el límite de n cuando tiende a infinito del B sub n es 0. Si no se cumple ninguna de estas condiciones, entonces la serie va a ser divergente. Listo. Entonces, si les preguntan, compruebe que esta serie alternante es convergente, comprueben estos dos criterios. Entonces, empecemos con un ejemplo. El primer ejemplo nos dicen desde el menos 1 hasta, de menos 1 a la n más 1, de n sobre 2 a la n. Listo. Tenemos Qué pena, ese es el de Leibniz. Sí, este es el criterio de Leibniz. Listo. Entonces, como es una serie alternante y nos preguntan por convergencia y divergencia, voy a aplicar el criterio de Leibniz. ¿Qué tengo que hacer? Comprobar estas dos condiciones, que el B sub n es decreciente y que el límite de esta sucesión es 0. Entonces, comprobemos la primera. Para probar que es decreciente o creciente, simplemente hagamos a sub n más 1, que sería n más 1 sobre 2 a la n más 1. ¿Listo? Y hagamos el cociente. El cociente sería n sobre 2 a la n por 2 a la n más 1 sobre n más 1. ¿Listo? Voy a simplificar, o sea, voy a cancelar este 2n con este 2n y me va a quedar 2n sobre n más 1. Muchachos, me estoy poniendo como rápido, ¿cierto? Me tienen que parar. ¿Entendieron estos pasos o no? ¿O los hago más explícitos? Simplemente estoy obviando pasos de propiedades de los exponentes. ¿Quiere que lo haga con el paso extra para llegar a esto? O si están claros por qué puedo cancelar este 2n con este 2n de abajo. Pues como arriba tengo un exponente, una suma de exponentes, yo puedo expresar como 2n por 2. Y ahí sí pues podría cancelar este 2n con este 2n y me quedaría este 2. Simplemente pues me ahorré ese pasito. Entonces llegué a esto. Muchachos, ¿cuál es más grande? Para demostrar que es decreciente, yo tengo que mostrar que el de arriba es más grande que el de abajo. ¿Qué crece más rápido? ¿Una multiplicación por 2 o una suma más 1? Una multiplicación por 2. O sea, el de arriba es más grande que el de abajo. O sea, esto es mayor a 1. Entonces, esta sucesión decrece. Decrece. Bien, ya comprobamos que esa sucesión es decreciente. Ahora, ¿qué tenemos que comprobar? Que el límite, perdón, de esta sucesión es decreciente. Vale 0. Entonces, tomemos el límite.
Entonces, el límite de n cuando tiende a infinito de n sobre 2 a la n, ¿cuánto da? Ese límite creo que lo hicimos en un anterior ejercicio. Aplicando simplemente el L'Hopital, la deriva de arriba, me da, ¿cuánto? Me da 1. Y la de abajo me va a dar logaritmo de 2 por 2 a la n. Entonces abajo ya me quedó infinito, 1 sobre infinito, 0. Entonces ya comprobamos la segunda condición. Por lo tanto, se va a decir que esta serie converge. ¿Qué pasa si, por ejemplo, aquí nos hubiera dado 1? El 1 es diferente de 0, esa serie diverge. Listo. Ahí a lo último, eso es un 1. Bueno, aquí nos dio 0. Ese 1 era simplemente para decir que si daba 1, diverge. La condición es que ese límite tiene que dar 0 y nos dio 0. Entonces, como comprobamos de que esto diverge, que esto es decreciente y que este límite nos dio 0, entonces se cumplen las condiciones, o sea, converge. Bueno, aquí era su n, perdón. Listo. Así sería simplemente para aplicar cualquier criterio de ley. Hagamos un ejercicio como con un análisis un poquito más diferente. Tengo también una serie alternante. Simplemente que la sucesión que acompaña a eso es esto. Seno de pi sobre n. Entonces, muchachos, aquí el truquito es para saber cómo es decreciente esa función. El seno es decreciente. Tengo que comprobar que es decreciente acá. ¿Es decreciente? No sabemos, miremoslo. Primero que todo, hagamos un gráfico de seno. Nosotros sabemos que seno sí decrece, pero en cierto intervalo. Seno viene así. O sea, decrece desde acá hasta acá. ¿Y cuáles son esos puntos donde decrece? Decrece. Aquí pues es el 0, en pi medios alcanza el 1, o sea, en pi medios. Aquí pasa por pi, aquí vuelve a 2pi, y aquí viene a 3 pi medios. Si es 3 pi medios, no recuerdo, pero yo compro en la calculadora. Seno de 270. Sí, aquí se vuelve menos 1. Se vuelve menos 1. Entonces, ¿qué pasa? Seno decrece en los intervalos en múltiplos de pi medios. O sea, decrece en pi medios hasta 3 pi medios. Luego va a crecer, pero luego por acá, en este otro punto que sería 4 pi medios. No, serían 5 pi medios. Empezaría a decrecer otra vez hasta 7 pi medios. O sea, va a crecer en los factores de pi medios. Entonces, ¿yo cuándo voy a decir que este seno de pi sobre n decrece? Cuando n es igual a ¿quién? O sea, seno de pi sobre n decrece cuando n empieza en 2. A partir del 2. ¿Listo? Ese análisis es como un poquito, no sé cómo explicarlo, muy rebuscado. Pero simplemente es para demostrar que seno sí decrece a partir de n igual a 2. Entonces, pues ya simplemente eso fue como una demostración muy informal de que n es igual a 2. O también lo pueden hacer con el cociente, pero ahí es un poquito más complicado. Listo. Entonces esta sería otra herramienta de analizar como una función y mirar para qué valor. Como ya analizamos que n decrece, que s no decrece, ya simplemente tomemos el límite. El límite de n cuando tiende a infinito de seno de pi sobre n. ¿Y cuánto me da este límite? Este límite me va a dar seno de 0 y seno de 0 es 0.
Ya se cumplió los dos criterios de Leibniz, o sea, convergen. ¿Estamos bien? Felipe, Ole. una pregunta. Nosotros vamos a ver comparación de series de potencia. Comparación de series de potencia, ya vamos para allá. Para las series de potencia no se suelen comparar. Las series de potencia simplemente, en series de potencia los ejercicios que les van a poner es que les van a dar una función y tienen que encontrar la serie de esa función. Eso incluso me parece lo más fácil. O sea, de todos los temitas de este parcial, ese es como el más bacancito. Porque simplemente es jugar como con una tablita y empezar a sumarle o agregarle cositas a esa tablita. Entonces, les voy a hacer un pequeño aquí, un resumen del cuando es condicionalmente convergente, absolutamente convergente o divergente. Con eso es como un mapita con el que se van a guiar. Y ya pues con ese, para probar condicionalmente convergente o absolutamente convergente, pues tienen la prueba de la razón y la prueba de la raíz que si ya han aprendido a mejorar cómo leer las pruebas, esas pues simplemente van a ser fáciles. Entonces, simplemente, cuando le pregunten condicional, absolutamente convergente. Entonces ustedes simplemente van a analizar la sumatoria del valor absoluto de esa sucesión. Recuerden que cuando eso se aplica es para series alternantes. Cuando toman el valor absoluto, ¡pum! Ahí mismo se matan ese menos. Entonces la pregunta es, ¿converge? Entonces, si esto converge, o sea, si converge, entonces la serie a su n es absolutamente convergente. Convergente. Ah, no me converge esta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si no me converge, vas a analizar, analiza la serie, pero ya sin valor absoluto. Y vuelven a preguntar, ¿convergen? Si les converge, sí, van a decir que entonces la serie es condicionalmente convergente. Si no, no, entonces la serie diverge. Este es como el mapita para probar absolutamente convergente, condicionalmente convergente o divergente. Simplemente, ¿qué tienen que hacer? Perdón. Van a coger. Siempre les van a dar es una serie alternante. Entonces van a coger esa serie y la van a meter dentro de valor absoluto. Al meterla dentro del valor absoluto, entonces se les va a desaparecer el menos. Y van a mirar entonces ya esa nueva serie, ¿qué le va a pasar? Si esa serie con el valor absoluto converge, entonces si les converge, entonces van a decir de una vez que esa serie alternante es absolutamente convergente. Si no les converge la del valor absoluto, ahora analizan, perdón, la serie normal. Al aplicar pues ya la serie normal es una serie alternante, entonces podría ser por el criterio de Leibniz y van a mirar. Si les converge por Leibniz, van a decir, ah, entonces es condicionalmente convergente. Pero si no les converge, entonces van a decir, ah, simplemente diverge. Listo, esto es como un mapita para analizar eso. Ya si quieren miramos un ejemplo. Listo, pues si quieren le toman pantallazo, lo copian por si no sabían de esto. Entonces hagamos un ejemplo. Por ahora sí entro a la raíz de convergencia. Entonces nos dan esta serie, nos dan esta alternante, menos 1 a la n por n factorial sobre 2 a la n más 1. Y nos preguntan pues por eso, si es convergente, perdón, si es absolutamente convergente, condicionalmente convergente. O ay no, copié la que no era, me equivoqué. Menos 1 a la n más 1 sobre n por n a la más 2.
desde n igual a 1. Entonces, ¿qué tengo que hacer? El primer paso para probar alguna de esas tres es coger la serie en valor absoluto. Entonces, al coger yo esto en valor absoluto, se va a cancelar este menos, porque el valor absoluto simplemente toma valores positivos, o sea, la serie de 1 sobre n por n más 2. Y ya tengo que mirar si esta es convergente, entonces esto sería absolutamente convergente. Si esto no converge, entonces ya tendría que analizar esta serie. Listo. Entonces yo a comparar esto como, este creo que ya lo habíamos hecho. Lo voy a comparar en el límite con 1 sobre n al cuadrado. Recuerden que esto converge por PC. Entonces voy a tomar el límite de n cuando tiende a infinito de esta sucesión, 1 sobre n por n más 2, sobre esta otra, que al aplicar la ley de la orejita, este subiría, o sea, me quedaría n al cuadrado. Entonces puedo cancelar 1 de arriba con este de abajo, me va a quedar el límite de n cuando tiende a infinito, de n sobre n más 2. Puedo dividir arriba y abajo por n, entonces esto me va a quedar como el límite de n cuando tiende a infinito, de 1 sobre 1 más 2 a la n, más 2 sobre n, perdón, y esto me va a dar 1. Entonces, ¿qué concluimos? Esta converge. Como esta converge, entonces esta ¿qué va a ser? Va a ser absolutamente convergente. Listo. Va que simplemente es como aplicar el mapita. Y al aplicar el mapita para analizar las convergencias y divergencias, simplemente es aplicar prueba de la razón o el criterio de Leibniz y la toma negativa en el lado derecho del mapita que les mostré. Entonces ya es algo como más sencillo. Simplemente es analizar convergencias y divergencias con los métodos que ya hemos visto. ¿Listo? O sea, los llenan es de herramientas para que resuelvan pues como cualquier tipo de ejercicio. Después, vuelvo y digo, lo difícil es saber qué herramienta aplicar. Eso es lo que se complica. Entonces ya vamos a ir directamente para radios de convergencias e intervalos de potencias, pues de series de potencia. Esto es importante para los que tengan que ver matemáticas especiales. Se utilizan mucho las series de potencia. Y no son tan complicadas. De verdad que estos métodos, estas pruebas y estos teoremas sí son a veces un poquito enredados o raritos. Pero ya de aquí en adelante ya sí se vuelve mecánico. Créanme que sí. Entonces, una serie de potencia, ¿qué es? Es una serie que empieza en 0, hasta infinito, donde hay una constante c sub n que multiplica a x menos a la n. ¿Y por qué se dice que es una serie de potencias? Porque esto se deja expresar como un polinomio, donde empieza en c sub 0, más un c sub 1 por x menos a, más un c sub 2 por x menos a la 2. O sea, todo eso son polinomios de grado n. ¿Listo? Entonces, esto simplemente es una serie de potencias, recibe el nombre. Y en las series de potencia, nosotros que nos va a interesar el intervalo donde esa serie converge y el radio de convergencia. ¿Qué es el radio de convergencia? Bueno, una anotación acá es que se dice que esta serie es centrada en x igual a a. El término que se le reste a la x, ese es el centro de esa serie de potencias. Es como donde se va a acumular la serie de puntos o la convergencia de esa serie. Entonces, para el radio de convergencia, lo vamos a encontrar así. El radio de convergencia pues se denota como R. Y es un número tal que es obviamente positivo, porque es como, por así decirlo, una distancia. Y para encontrarlo simplemente vamos a hacer que R es igual a 1 sobre L. ¿Y quién es L? L es el límite de n cuando tiende a infinito del valor absoluto del c sub n más 1 sobre el c sub n. ¿Listo? Este radio se aplica cuando está centrada en 0. Si está centrada en otro número, simplemente vamos a decir que x menos a es menor a r. Y aquí pues ya pasaríamos al otro lado y encontraríamos el radio de convergencia. Ya vamos a ver ejemplos.
Entonces, ¿qué tenemos que entender en una serie de potencias? Que el número que se le reste a la x es el centro de la serie, que el radio lo podemos encontrar como 1 sobre L, donde L es el límite del coeficiente C sub n, del C sub n más 1 sobre el C sub n, y que el intervalo de convergencia va a ser pues un intervalo donde el primer término va a ser A menos R, o sea, el centro menos el radio de convergencia, y A más R. Listo. Esto sería todo lo que tendríamos que tener en cuenta para encontrar el radio y el intervalo de una serie de potencias. Listo, entonces hagamos ejemplos, que este es muy bacano hacer ejemplos de eso. ¿Qué pasa? Son un poquito larguitos, pero no son tan complicados. Entonces, empecemos. Preguntas. ¿Vamos bien? Vea que hoy sí ya nos ha funcionado todo, Melissa. Bueno, hemos 21. Buenos días para los demás. Entonces, nos dicen, obtenga el radio de convergencia y el intervalo de las series de potencias centradas. Y de aquí pues tenemos que mirar el centro. Entonces nos dan esta serie, que es n al cuadrado, x a la n, sobre 2 a la n. Muchachos, ¿cuál es el centro de esta serie de potencias? ¿Cómo sabemos que es una serie de potencias? Porque tengo x a la a, una x a la n. 0, muy bien. Entonces el centro de esta serie está centrada en 0. ¿Y quién es el C sub n? Recuerden que el C sub n es el factor que multiplica a la x a la n. En este caso, pues porque no hay centro. Entonces el C sub n va a ser simplemente todos los factores demás que multipliquen a ese x sub n. O sea, n al cuadrado sobre 2 a la n. Como me están preguntando por el radio de convergencia, yo simplemente voy a calcular el límite. Vuelvo aquí por aquí a copiarlo. El límite del valor absoluto es n más 1 sobre c sub n. Entonces, ¿aquí necesito? A c sub n más 1. Entonces, c sub n más 1 va a ser n más 1 al cuadrado sobre 2 a la n más 1. ¿Listo? Vea que aquí este límite se parece mucho a la prueba de la razón. Entonces, prácticamente ahí estamos aplicando, es una prueba de la razón. Entonces, apliquemos el límite. El límite sería el límite n cuando tiende a infinito. ¿De quién? Bueno, aquí todos los valores son positivos, entonces puedo saltarme ese valor absoluto. Entonces me va a quedar n más 1 al cuadrado sobre 2 a la n más 1 sobre el c sub n. Entonces yo aquí haría la fracción, aplicaría la regla de la orejita, pero esto se puede ver también como 2 a la n sobre n al cuadrado. Listo. Entonces hay que notar que este de aquí abajo lo puedo expresar por propiedades de los exponentes como 2 a la n por 2. Entonces este 2n se puede cancelar con esto. Bien hasta acá. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda el límite de n cuando tiende a infinito de n más 1 al cuadrado sobre, me quedó este 2 por n al cuadrado es 2n al cuadrado. Listo, vamos bien hasta acá. Vamos bien, muchachos, háblenme. Si quiere, paramos, van y comen un pancito, un cabecito. Se me enfrió el chocolate. Qué pereza. Así entretenido estoy con ustedes. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos sacar un medio. Como es una constante, recuerden que el límite me deja sacar constantes. Aquí voy a sacar simplemente un medio y me va a quedar esto. Como tengo el mismo exponente arriba y abajo, puedo agrupar eso. O sea, un medio del límite de n cuando tiende a infinito de n más 1 sobre n, todo esto al cuadrado. ¿Listo? ¿Y cuánto me va a dar este límite? Aquí si divido arriba y abajo por n, pues me va a quedar 1 más 1 sobre n sobre 1. Al calcular este límite, eso me va a dar 1. Y 1 por un medio me va a dar un medio. Entonces ya vimos pues, que el límite existe, por lo tanto el radio, ¿quién sería? Pregunta.
El radio de convergencia, ¿quién sería? Dos. 2, muy bien. Para los que no la cogieron, recuerden que el radio se define como 1 sobre L. Y L es esto. Entonces sería 1 sobre 2, o sea, 2. Pues por regla de extremos e internos. Entonces ya calculamos el radio de la convergencia. ¿Quién sería el intervalo? ¿Quién sería el intervalo, muchachos? Menos 2 y 2. Menos 2 y 2. El intervalo de convergencia sería menos 2 y 2. ¿Listo? Pregunta. ¿Estamos bien hasta acá? Ahí es perfectamente abierto. Bueno, entonces aquí ya vamos a mirar de si es abierto o es cerrado. Para analizar ¿Por qué eso, menos 2? ¿cómo? ¿Por qué menos 2? Porque el intervalo se define como A menos R, A más R. Pero como A es 0, entonces sería 0 menos 2, pues menos 2 y ya se le suma 2 al otro lado. Ah, listo. Gracias. Listo, espera, yo busco aquí la condicioncita para mirar si es abierto o es cerrado. ¿Ok? Entonces el tiempo no enseñó esto. Bueno, aquí hay que analizar los extremos. ¿Qué pasa en los extremos? Para saber si este intervalo es abierto. Sí, es abierto o es cerrado. Entonces, ya sabemos que el intervalo va desde menos 2 a 2. Tenemos que mirar si es cerrado o es abierto. ¿Qué pueden preguntar en los parciales? Le pueden dar de opción múltiple, no sé, un intervalo así. Otro intervalo cerrado los dos. Otro intervalo abierto los dos. Otro intervalo aquí cerrado y aquí abierto. Y tendrían que decidir entre esas 4 opciones. ¿Cómo van a evaluar eso? Perdón. Evaluando en los extremos. Entonces, espera, yo vuelvo a poner toda la información que hemos encontrado por acá para evaluar eso en los extremos. Entonces, ya sabemos que está centrado en 0, el radio es 2 y el intervalo tenemos que descubrir qué pasa en los extremos. Entonces, para ver qué pasa en los extremos, voy a tomar a x como 2. O sea, cuando evalúen el extremo superior, x vale 2. Y lo va a reemplazar en la serie. O sea, x, la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito, de n al cuadrado, por 2 a la n. Sobre 2 a la n. ¿Por qué? Estoy evaluando en el extremo superior. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Estos dos se pueden anular y me va a quedar la serie de n al cuadrado de n en 0 hasta infinito. ¿Cómo miro qué pasa en esta serie? Si converge o diverge. ¿Cómo puedo mirar eso? Aquí lo puedo hacer por el criterio de la divergencia. El criterio de la divergencia simplemente me dice que tome el límite de n cuando tiende a infinito de n al cuadrado. Y esto pues me va a dar infinito. Y el criterio de la divergencia simplemente me dice que si esto es diferente de 0, entonces diverge. Entonces, en x igual a 2, diverge. ¿Qué quiere decir que diverge? Entonces, en este extremo superior, ¿qué va a pasar? Si te diverge, entonces es así. Y si converge, entonces ya sería cerrado. Entonces, aquí sería abierto. Tenemos que mirar ahora qué pasa en el extremo inferior, o sea, cuando x vale menos 2. Y aquí nos quedaría, entonces, desde n igual a 0 hasta infinito, voy a sacar este menos. ¿Cómo lo saco? Bueno, hagámoslo paso por paso. Sería n al cuadrado por menos 2 a la n sobre 2 a la n. Entonces voy a sacar este menos. Yo puedo sacar ese menos como menos 1 y se llevaría el mismo exponente, menos 1 a la n por n al cuadrado por 2 a la n sobre 2 a la n. Entonces se vuelven a cancelar esos 2 a la n
Y me quedaría simplemente, voy a borrar por aquí arriba, me quedaría menos 1 a la n por n al cuadrado. Y ya simplemente sería volver a analizar qué pasa acá. Vea que aquí ya es una serie alternante. Podrían comprobar el criterio de Leibniz. ¿Qué pasa? Por el criterio de Leibniz, ahí mismo se ve que esto diverge. ¿Por qué? Porque es que esta sucesión no es decreciente. O sea, es creciente para los n's mayores a 0. Entonces, esto también va a diverger. Como diverge, entonces aquí en este extremo también va a ser abierto. ¿Listo? Estamos full. Vamos bien, excelente. A ver, hagamos otros ejemplos que estos son muy buenos. A ver, miremos uno en el que sea uno cerrado y uno abierto. Este. Incluso toca aplicar mucha maraña. Muchachos, ¿están amañados? ¿No están amañados? Háblenme. Sino que pues para serles sincero, aquí me da sincero. Ay, sí, esto sí está grabado. O sea, yo ya llevo dando integral bastante tiempo, pero lo chistoso es que cuando me dicen que hay integral, siempre me cortan como para este último parcial. O sea, ya me dicen como, bueno, no me necesitan pues para este último, porque ya la ganaron o porque ya la perdieron. Entonces es como la primera vez que, no la primera, pero sí como que doy clases de este tema. Pues, entonces simplemente quiero ver cómo estoy enseñando este tema, si me han entendido o no, para saber qué cambia. Espera que es que tomé chocolate y ya estaba muy frío, tenía la garganta caliente, entonces... no, excelente, me dieron moral. Para los que ganen el otro semestre nos vemos entonces en varias, que eso es más chévere. Y nos dicen, tranquilos que en varias no hay series ni sucesiones. Allá solo son integrales y derivadas. Entonces, nos dan la serie, es una serie de potencias, porque recuerden que nos están preguntando radio e intervalo de convergencia. Y esta es la solución, el logaritmo de... Pregunta, ¿cuál es el radio de... perdón, ¿dónde está centrada? Si la x está solita a la n, es centrada en 0. Listo. Entonces, ¿quién es el C sub n? Pregunta. Vea que aquí ya se deja mecanizar, mirar el centro, sacar el C sub n, luego el C sub n más 1, tomar límite. Entonces se deja mecanizar. El C sub n simplemente es todo lo que acompaña a la x a la n, o sea, 1 sobre el logaritmo de n más 1. ¿Y quién sería el C sub n más 1? Sería 1 sobre el logaritmo. Ojo, se confunden con la n del logaritmo y meten ahí un más 1 que sería muy chistoso. Que les aparezca aquí un logaritmo de n. Bueno, pues no sé, yo soy raro. Y aquí me quedaría n más 1 me va a dar n más 2. Listo. Y ya tenemos que tomar el límite. Como son positivas, me ahorro el valor absoluto. Y me va a quedar el C sub n más 1 es arriba. O sea, el logaritmo de n más 2. Y el C sub n iría dividiendo. O sea, por regla de la oreja, subiría. Entonces me va a quedar logaritmo de n más 1. Listo. ¿Cómo puedo resolver este límite? Por nuestro amiguito, el hospital. Entonces, por el hospital me va a quedar el límite de n cuando tiende a infinito. ¿De quién? ¿Cuál es la derivada del logaritmo de n más 1? ¿Cuál es esa derivada? Es 1 sobre n. Y la de abajo también sería 1 sobre n. Entonces, ¿qué nos da este límite? Una cosa igual arriba y abajo nos da 1. ¿Listo? Entonces, el radio de convergencia, ¿quién va a ser? Recuerden que el radio de convergencia es 1 sobre el límite. Y este límite nos dio 1, o sea, 1 sobre 1, 1. Entonces, el radio nos dio 1. Y el intervalo, entonces, sería desde menos 1 hasta 1. Tenemos que ver es que pasan los extremos. ¿Listo? Los procesos hasta este punto de sacar el intervalo es relativamente sencillo. A que simplemente se convierte en un ejercicio de calcular límites.
Ya de pronto calcular en los extremos se puede volver difícil, pero casi siempre ponen algo fácil. No van a poner ahí algo difícil. Entonces, empecemos con el inferior. Cuando x vale menos 1. Cuando x vale menos 1 va a reemplazar esta serie. Me va a quedar menos 1 a la n. Paréntesis. Sobre logaritmo de n más 1. Pregunta, muchachos. ¿Cómo miro a ver qué pasa en este intervalo? Es una serie alternante. Acabamos de ver esos criterios. ¿Cómo se llama de man el que creó ese criterio? ¿Quién me dice el nombre? O eso es un apellido. Leibniz. Bien, entonces miremos por Leibniz. ¿Qué pasa? Entonces Leibniz me dice que para que esto converja, tiene que decrezcan y que el límite me dé 0. Entonces, aquí el primer paso sería mostrar que esta sucesión sin el menos es decreciente. Hagamos. Entonces voy a empezar a hacer los ejercicios más rápido. Entonces va a ser 1 sobre el logaritmo de n más 1. Sobre el logaritmo, o sea, la misma sucesión, pero n más 1, o sea, n más 2. ¿Cuál es más grande? ¿Numerador o denominador? Numerador. Numerador, muy bien. Entonces, como el numerador es más grande, se dice que es mayor a 1, o sea, sí decrece. Entonces, bien, comprobamos la primera condición de Leibniz. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tomar el límite de esa sucesión. El límite de n cuando tiende a infinito de 1 sobre el logaritmo de n más 1. ¿Cuánto da eso? Otra vez por L hospital, pues simplemente arriba me va a dar 0. Y el límite de abajo me daría 1 sobre n. Entonces, cualquier cosa, 0 sobre cualquier cosa me va a dar 0. O sea, se cumplió el criterio de Leibniz. O sea, converge. Y como converge, cuando la x vale menos 1, entonces aquí este intervalo va a ir cerrado. Miremos ahora qué pasa cuando en el intervalo superior. El intervalo superior es simplemente cuando x vale 1, o sea, reemplazando en la serie, nos va a quedar 1 a la n. 1 a la n. ¿Por qué comprobaríamos esto? ¿Cómo comprobaríamos si esta serie diverge o converge? ¿Qué le suena más? Recuerden que 1 a la n, o sea, 1 a cualquier número, 1 a la 2, bueno, 1, sí, dejémoslo, sí, no, eso queda igual, 1 sobre 1 a la n. Entonces voy a hacer una prueba de comparación en el límite con esta serie. 1 sobre n. Serie armónica, ¿qué me dice? Esa serie armónica, diverge. Entonces, voy a aplicar simplemente la prueba de comparación en el límite de cuando tienda a infinito. ¿De quién? De esta serie, o sea, 1 a la n sobre el logaritmo de n más 1 sobre esta otra. Entonces, si hago el sobre, pues por regla de la oreja, este me sube, o sea, me queda n. ¿Estamos claros hasta acá? Recuerden que 1 a cualquier cosa da 1. ¿Listo? Logaritmo de n. Y ya miremos el límite. Este límite que me va a dar. Volvamos a hacer L hospital. L hospital me va a quedar límite de n cuando tiende a infinito. La derivada de n arriba me va a dar 1. La derivada de n abajo me va a dar 1 sobre n. O sea, esto me va a dar límite de n cuando tiende a infinito de n. Y eso me va a dar infinito. Recordemos las condiciones de la comparación del límite. Si el límite me da infinito y la serie con la que yo comparé diverge, entonces mi serie va a diverger. Y como mi serie diverge en x igual a 1, entonces esto es abierto. ¿Listo? ¿Claros hasta acá? Yo tengo una duda. Sí, dime. Pero la derivada de abajo no da 1 sobre n más 1. No, ya se la demuestro cómo. Esa no se puede hacer por la prueba de la divergencia.
Ah, bueno, esta incluso creo que sale más fácil por prueba de la divergencia. También Pues, puede ser, o sea, Mariana, aquí. Hola. En L'Hopital, deriva del logaritmo natural de n más 1 no da 1 sobre n más 1. No, ya te la voy a mostrar. Espera, le respondo esto aquí a Mariana. Ya demuestro por qué esa derivada es. Mariana, sí. Esa creo que se puede mostrar más fácil por prueba de la divergencia. O sea, ustedes ya tienen muchas pruebas, simplemente miren como cuál va a ser más fácil. Es que eso es lo difícil. O sea, a mí todavía me da lidia. Eso ya es cuando uno es profesor súper, que tiene 20 años de experiencia, que uno dice, que uno la mira y ya le dice, ah, aplíquele esto. Eso es lo difícil. Entonces aquí toca como un poquito de prueba y error. Ustedes empiezan por alguna prueba y más o menos en la mitad de aplicar la prueba se van a dar cuenta si es por ese lado o no. Listo. Entonces la demostrará Felipe porque la derivada del logaritmo de n más 1 da 1 sobre n. Esa es muy fácil. Entonces, regla de la cadena, espero pues que se la sepa. Logaritmo de n más 1. Entonces la regla de la cadena me dice que para derivar, deriva el exterior. La función exterior es logaritmo. La derivada del logaritmo... Ay, sí, me equivoqué. Sí, tienes razón. Sí, yo fui el que me salté ahí hice mal la derivada. Pero no va a afectar mucho. Entonces, la derivada sí va a ser logaritmo de n más 1 por lo sí. Me había equivocado yo. Entonces, indicación que me equivoqué por aquí. Bueno, no importa. Entonces, llegamos a que el límite iba a ser n más 1. ¿Sí? Muy bien, Felipe. Gracias por esa corrección. Entonces, infinito más 1, pues va a seguir dando infinito. O sea, no nos va a afectar mucho, pero sí podría afectar en algún otro caso. Entonces, gracias. Sí, la derivada del logaritmo es 1 sobre ese argumento. Si es algo así lineal. Disculpen pues ahí ese error. Bueno. Ahora entonces aquí ya concluiríamos que el radio de convergencia es 1 y que el intervalo de convergencia sería desde menos 1 hasta 1, pero abierto. ¿Listo? Pero hagamos más ejemplos. ¿Cierto que esta parte de intervalos y radios es como más sencilla o simplemente soy yo? Sí, es más sencilla. Ahora miremos cuando ya no son No sé, centrados. pero en ese ejercicio antes habíamos dicho que los intervalos eran 1 y 1, porque en un límite le hicimos L'Hopital a dos logaritmos y también había uno que decía n más 1 estaba sobre logaritmo de n más 2. Ah, me equivoqué también en el Y, anterior, y ¿cierto? también lo habíamos hecho así, sí, que Pero la espera que derivada era miro. 1 sobre... Ah, ya, en el paso anterior para encontrar el límite. Sí, tienes razón. Corrijamos entonces primero esto. Entonces, para el radio de convergencia habíamos aplicado este límite. Ahí me disculpan, pues, que fue un error muy bobito. Logaritmo de n más 1 sobre el logaritmo de n más 2. Esto resultó después de haber hecho c sub n más 1 sobre c sub n. Entonces, al aplicar L'Hopital, que era lo que habíamos hecho, y habíamos derivado mal, esto nos va a dar la derivada de 1 sobre n más 1 sobre 1 sobre n más 2. ¿Cierto? Entonces, esto nos quedaría como el límite de n cuando tiende a infinito de n más 2. Claro que aquí vas a ver por qué dar lo mismo. N más 1. Entonces aquí, como yo tengo potencias iguales arriba y abajo, voy a dividir por la misma. O sea, límite de n cuando tiende a infinito. Voy a dividir por n arriba y abajo. Entonces me va a quedar 1 más 2 sobre n sobre 1 más 1 sobre n. Entonces al aplicar el límite, esto se va para 0, esto se va para 0 y nos va a dar 1. Listo, pues nos daría lo mismo, solo que sí me había equivocado en esa derivada. Gracias a Dios, pues daba lo mismo. Entonces, ojito ahí con esa derivada. Entonces, es que yo creo que cuando hice este taller, simplemente me vi como ese paso, porque se iba pues como a conservar. Ahora miremos, los ejemplos que hemos hecho es cuando ha estado centrada en 0. Miremos ahora qué pasa cuando está centrada en otro número, que es como un poquito más de cálculo. Entonces miremos este ejemplo. Es una serie de potencias cuando x más 3 a la n sobre 2 a la n. Entonces aquí, ojito, ¿dónde está centrada? ¿Dónde está centrada esta serie de potencias? 3. Ojo, ojo con el signo. ¿Cómo? ¿Alguien? Menos 3. Menos 3. Sicario Alberto. Sicario Alberto, para los que vean termodinámica con el loquito, se van a dar cuenta qué significa Sicario Alberto.
Ojo, ¿por qué a menos 3? Ay, que había dicho que 3. Porque la forma de la serie de potencias es la sumatoria pues, de un C sub n x menos a la n. Entonces, si yo tengo un más, es porque ese a tiene signo negativo y menos por menos me dio el más. Entonces, si tiene signo positivo, el centro es con menos. Y si tiene centro negativo, el centro es positivo. ¿Listo? Entonces, ojo ahí para que no se vayan a equivocar con ese signo. Entonces, porque es que ese signo les cambia todo, les va a cambiar el intervalo de convergencia y el radio de convergencia. Entonces, este signo es demasiado importante. Pueden saber hacer todo el proceso, pero si se tragaron este signo, paila, ya no les dio nada. Entonces quedó claro por qué el centro va a menos 3. ¿O a alguien le quedó la duda? Necesitamos pues que todos comprendan. Listo. Entonces, primer paso, el centro de convergencia nos dio menos 3. Excelente. Entonces ahora saquemos el C sub n. ¿Quién es el C sub n? El C sub n es 1 sobre 2 a la n y el C sub n más 1 sería 1 sobre 2 a la n más 1. Entonces el límite son positivos, puedo obviarme. Vale. Si fuera x menos 3, pues el centro sería en 3. Sí, exacto. Si sería bueno. x menos 3, el centro sería en 3. Listo. Si tiene menos, el centro es... Perdón, si tiene más, el centro es negativo. Si tiene menos, el centro es positivo. Entonces, el límite sería del C sub n más 1 sobre el C sub n, o sea, me quedaría 2n sobre 2n más 1. ¿Listo? Yo de aquí puedo cancelar estos 2n y me va a quedar 1 sobre 2. Melos, ya estoy un poquito obviando pasos. Si no saben por qué obvié eso, me dicen, no hay problema, me devuelvo. Pero si saben, mejor, van más tesos. Bueno, entonces aquí ese límite me da 1/2. Entonces el radio de convergencia, ¿cuánto me va a dar? El radio de convergencia, recordemos que es 1. Menos 2 y 2. No, el radio. No, el radio es a 2, sí. El radio va a dar 2. Entonces el radio me dio 2. El radio igual a 2. Muy bien. ¿Qué va a pasar entonces ahora con el intervalo? El intervalo se define también como A menos R. Entonces sería A menos R es menos 3, menos 2, menos 5. Perdón, no puedo todavía decir esto. Coma, ¿quién? ¿Quién es el otro término? Sería menos 1, ¿cierto? Otra forma de verlo es que el intervalo también se define como el valor absoluto de x menos a, o sea, más 3, menor o igual que el radio que es 2. ¿Listo? Entonces aquí podría ser otra fórmula, esta es la equivalencia de este intervalo. ¿Listo? Entonces vamos bien. ¿Qué tenemos que ver? ¿Qué va a pasar en el extremo inferior y en el extremo superior? Empecemos con el inferior. En x menos 5, la serie que me va a quedar es una serie que va a ser menos 5 más 3, me va a dar menos 2 a la n sobre 2 a la n, pues puedo volver a sacar ese signo con el menos 1, o sea, menos 1 a la n sobre 2 a la n, por 2 a la n sobre 2 a la n. ¿Qué nos va a quedar? La sumatoria de menos 1 a la n. Pregunta, muchachos, ¿esto diverge o converge? A ver quién era ahorita. Mariana Londoño. Sí, lo que les dije. Clic en prueba de la divergencia. Esto va a dar 1 a la infinito, o sea, infinito. Entonces, por prueba de la divergencia, esto diverge. Por prueba de la divergencia, esto diverge. O sea, abierto. Miremos ahora qué pasa en el extremo superior. En el extremo superior es cuando la x vale menos 1. Cuando la x vale menos 1. Entonces, menos 1 más 3 me va a dar 2 a la n sobre 2 a la n me va a dar 1. ¿Y el 1 qué pasa?
La sumatoria de 1, ¿qué pasa? Por prueba de la divergencia también va a diverger. Recuerden que la prueba de la divergencia me dice que el límite de n cuando tiende a infinito de la sucesión, o sea, 1. Si esto es diferente de 0, diverge. El límite de una constante es la constante, o sea que esto pues daría 1, y eso es diferente de 0, o sea que diverge. Entonces, por prueba de la divergencia también diverge, o sea, también es abierto. ¿Claros? Entonces vea que aquí ya encontramos que el radio de convergencia es 2, y el intervalo de convergencia es desde menos 5 hasta menos 1, los ambos abiertos. Entonces, muchachos, ¿qué se puede como inferir? Cuando es entrada en 0, siempre va a haber como la simetría del intervalo. Pero cuando ya se entra en otro número, pues el intervalo ya va a ser como antisimétrico, o diferente, mejor dicho. Claro, hasta acá, ¿vamos bien? Sí, una pregunta. Sí, dime. ¿Cómo hallaste el límite de n cuando tiende a infinito del x más 3 a la n sobre 2 a la n? Menos 3 a la n. Listo. Pero no hay ninguno que me da menos 3. No, pues, ¿cómo hallaste el límite de la serie? Pero ¿en cuál extremo? ¿En el inferior o en el superior? Para hallar el radio. Para hallar el radio. Para hallar el radio no hay que, simplemente toca sacar el C sub n y el C sub n más 1. Y el radio de convergencia es 1 sobre L. Y este L, o sea, para el radio de convergencia necesitamos este L. Y ese L es el límite de n cuando tiende a infinito del valor absoluto del C sub n más 1 sobre el C sub n. Entonces, ¿quién es el C sub n? Primero que todo, el C sub n Es 2n, 2 a la n. es 1 sobre 2 a la n. Sí, 1 sobre 2 a la n. Y el C sub n más 1 es 1 sobre 2 a la n más 1. Entonces yo ya tengo que hacer este cociente y tomar el límite. Entonces el límite de n cuando tiende a infinito sería el C sub n más 1 va arriba, entonces queda igual. 1 sobre 2 a la n más 1. Y este está dividiendo por el 1 sobre 2 a la n. Entonces, por regla de la oreja, este va a subir. Entonces va a ser 1 por 2 a la n, entonces me va a quedar 2 a la n, me queda acá. Aquí abajo, por reglas de los exponentes, voy a aplicar 2 a la n por 2. Entonces se va a cancelar el 2 a la n del numerador con el del denominador y me va a quedar un medio. Entonces ya al hacer 1 sobre L, que es 1 sobre un medio, me va a dar 2. Y esperen que esto ya está como... no, ya estamos bien. Estaba como desincronizado. Pero entonces ya aquí calculamos que el L es un medio. Entonces el radio sería 1 sobre 1 sobre 2. Entonces por regla de los extremos e internos va a ser 1 por 2, 2 sobre 1 por 1, 1. Entonces me va a quedar que el radio de convergencia es 2. ¿Claros? Sí, muchas gracias. Listo. Bueno, vamos por otro ejemplito. Muchachos, bueno, un poquito aquí de teoría de las series de potencia que se me olvidó decirles. A ver, aquí hay un caso especial. Disculpenme un segundo. Bueno, aquí hay que tener en cuenta unos casos en las series de potencia. Si el radio es 0, si el radio por alguna razón nos llega a dar 0, vea que el radio nos ha dado números enteros, nos ha dado 1, 2. Si el radio llega a ser 0, el intervalo de convergencia simplemente va a ser el centro, donde esté centrada esa serie. Y si el radio nos llega a ser infinito, que puede pasar, el intervalo sería simplemente todos los reales. ¿Listo? O desde menos infinito hasta infinito. Cuando R es mayor a 0, pues como en los otros casos, pues ahí sí toca mirar cómo serían los extremos. ¿Listo?
Simplemente aquí como podemos hacer este ejemplito que es cortito. En este nos dicen lo mismo, pues calcule el radio y el intervalo de convergencia de esta serie de potencia, que es n factorial por x más 4 a la n. Muchachos, centro. Menos 4. Menos 4. Espero pues que todos estén claros porque menos 4. Para el radio de convergencia, recuerden que tenemos que calcular el límite de n cuando tiende a infinito. ¿De quién? De el c sub n más 1, que ¿quién es el c sub n? C sub n es igual a n factorial. Entonces el c sub n más 1 sería n más 1 factorial. Entonces, por propiedades de los factoriales, yo voy a decir que esto va a ser n más 1 por n factorial. ¿Recuerdan esa propiedad que expliqué ayer o la vuelvo a explicar? Bueno, entonces, recuerden que para este límite, el c sub n va arriba, o sea, n más 1 por n factorial, sobre el c sub n, o sea, n factorial. Se nos cancelan estos factoriales y nos va a quedar el límite de n cuando tiende a infinito de n más 1, que nos va a dar infinito. Entonces, muchachos, vean que aquí el radio va a ser 1 sobre este límite, o sea, 1 sobre infinito. 1 sobre infinito me da 0. Como el radio me dio 0, yo voy a decir simplemente que el intervalo de convergencia es el centro, o sea, menos 4. Cool. ¿Estamos bien con este ejercicio? Bueno, espero que sí.